para acudir a los tribunales a demandar daños y perjuicios. La contraparte me dijo, como defensa nada más, esta acción está prescrita. Y solo hay que alegarlo según el legislador. Entonces, el juez tiene la obligación de declarar las excepciones probadas cuando se encuentran probadas. Eso lo dice el artículo 990 y el artículo 991 del Código Judicial. Cuando se está en el análisis, al momento de fallar, en el análisis de los hechos, en el análisis de la pretensión, lo primero que hay que hacer es analizar si se han presentado excepciones y si se han presentado, si estas se encuentran probadas o no. Es decir, siempre que un demandado presenta como defensa una excepción, el juez tiene que entrar a revisar si lo que constituye la excepción, en este caso el transcurso del tiempo, solo el transcurso del tiempo, está demostrado, el juez lo declara aprobado. Si no, el juez declara no aprobado y entonces va a analizar la pretensión. Eso es lo que exige la ley. Entonces, eso se hizo. Y se declaró aprobada la excepción. Entonces se dice que el modus operandi es que yo no solo hice eso en un caso, sino que además lo hice en dos. Que era como una costumbre. Sí, dice que una costumbre y presentaron entre los hechos la afirmación de que lo hice por lo menos en dos procesos. Ajá. Y fíjate que sí. Pero además de esos dos, los hago siempre que lo tenga que hacer. Claro, porque la ley la respalda. Usted ha explicado claramente. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para declarar una prescripción de la acción penal? Lo he hecho en ese caso y en otro. Pero entonces, ¿qué constituye la conducta que se está censurando de mi parte? El cumplimiento de lo que dice una norma, que yo estoy obligada a obedecer. ¿Qué más? Sí. También se me acusa de haber demorado un proceso. 5 meses. En cuanto al trámite de ese proceso, lo que tengo que decir, que una vez llegó el reingreso, porque me acusan de que me demoré 5 meses en devolverlo al superior. Entonces, el proceso llegó en el mes de abril, digamos con 11, por allí un 17, yo estaba haciendo la resolución del reingreso. Fue lo único que hice con el proceso. Ahora, esta denuncia surge en este escenario en el que Anacita Rowe está corriendo como magistrada. Anteriormente no se había presentado ninguna denuncia. No se había presentado ninguna denuncia, pero quisiera poder concluirte las tres conductas por las que se me señala. Entonces, en cuanto a la segunda situación que te estoy hablando de la demora del proceso 5 meses, yo me pronuncio sobre el reingreso y cuando llega la hora de dictar la resolución siguiente, yo estoy fuera del país. Es decir, que yo no tuve ese expediente. Así que, y fíjate, el suplente muy diligente emitió la resolución pertinente, pasó el expediente a secretaría, en secretaría hubo que sacar unas copias. Sacar copias no es algo que hacen los jueces. Claro. Publicar edictos no es algo que hacemos los jueces. Entonces, ni edictos, ni copias, ni autenticaciones, ni remisiones al superior, porque eso lo hace, como tú bien lo sabes como abogada, el secretario. La tercera cosa por la que se me señala es por corregir un número en una resolución y un nombre en otra. El artículo 999 del Código Judicial señala el procedimiento. Eso hay que hacerlo de forma transparente. Es decir, a nadie se le debe ocurrir, siendo autoridad judicial, corregir una resolución tachando un número. Y poniéndole líquido correcto. Exacto. Bueno, entonces lo único que yo hice fue emitir otra resolución en donde se decía, en virtud de lo preceptado en el artículo 999, se ha corregido, se ha cometido un error en un número, así que se corrige, y en otro se ha cometido el error en un nombre y entonces se corrige. Absolutamente más nada. Por tanto, a mí me están acusando, sostengo, por cumplir la ley. Lo único que hice fue cumplir la ley, pero la denuncia más adelante habla de unas cosas, de una banda organizada, de una red de corrupción, y entonces, ¿sabes qué? Justamente eso me llaman juez octava penal. Entonces, lo que a mí me parece que pasó con la denuncia, hablando del hecho, es que la denuncia
está contenida dentro del formato de otra denuncia, ¿me explico? Ujú. O sea, que como que se copió encima O sea, de otra denuncia. Porque yo no tengo nada que ver con eso. Nunca ha participado ni ha estado. Pero es que ni soy interina, juez octava, exactamente, ni juzgado primero, ni primer ni ha tribunal, tenido ni que ver segundo con tribunal. ninguna investigación que guarde relación Criminal con el criminal. no, para nada. O sea que puede ser que en la denuncia que se presenta fue como un copy-paste, o sea, la Así persona es. Yo pienso sobreescribió eso. en una denuncia y Debe haber pues, un error allí. Porque te digo, o no sé si para causar sensación Ujú. Y morbo se ha hecho eso, yo la verdad lo ignoro, si es un error o si fue a propósito, porque fíjate que valiéndose de ese error, entonces en un medio de comunicación se habla de red de corrupción en la que yo participo, cuando eso es totalmente falso, hasta en la denuncia, porque la denuncia no me relaciona con ninguna red, ¿no? Sí. La denuncia se basa en varias suposiciones también. Okay. ¿Y qué pruebas? ¿Hay pruebas o elementos que puedan hacer arribar? Se cita como prueba estos documentos que se escriben y se llevan al notario. El notario dice, pone su sello, pone su sello allí. Así que ni siquiera estamos hablando de declaraciones hechas ante notario, sino como de algunos documentos que pueden tener sello de notario, no sé. Pero tú sabes, ese tema de la investigación sí es un tema del Ministerio Público y yo confío en las instituciones de este país. Tú sí, me preguntas el contexto, confiar, ¿verdad? Entonces, después de decirte que respecto a la denuncia yo me siento en paz, porque siento que no hay nada que me vincule con esa denuncia, yo te digo entonces respecto al contexto, al momento, que tú me dices, pero ¿por qué ahora? Sí. Y paso a contestarte. En la anterior postulación que tuve, en la segunda más reciente, también se presentó una denuncia. Me parece muy casual que yo no soy una persona, mira, ni se me ha demostrado ninguna situación, por ejemplo, que tenga que ver con ética o disciplina, y además estos delitos no se habían jamás denunciado respecto a mi persona. Es más, yo te aseguro, Edna, nadie en este país puede probar que yo he cobrado un solo centavo por ningún proceso, porque nunca ha pasado. ¿No? Y te lo digo de forma categórica, porque yo no he cobrado por emitir ninguna resolución ni por mi trabajo como juez. Bien, eso por una parte. Ahora, el texto, el contexto, y me dijiste sí, sobre la repercusión. La repercusión que puede tener yo pienso esto que al en revés, medio de la mira, escogencia. Yo pienso que al revés. ¿Sabes por qué? Porque de los ciudadanos yo he escuchado mucho, wow, esto te lo están queriendo hacer para descalificarte. Exacto, yo no sé si es camino. para descalificarme, pero sí te digo que tenemos que confiar también en el cumplimiento de los derechos de la gente. ¿Sabes?